wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore, safe to shore, safe to shore, safe to shore. Para comenzar, vamos a repetir el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Nuestro Dios, te alabamos porque eres bueno con nosotros y nos escuchas. Te entregamos nuestra vida, nuestros cantos y oraciones, y deseamos que te agrades de lo que hacemos. También te pedimos que tu Espíritu nos guíe al escuchar tu palabra, que podamos practicarla y aprender más de ti cada día y ser de bendición para los demás. Gracias por escucharnos y recibir nuestra adoración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Hechos 13, versículos 4 al 12. La palabra de Dios dice así: Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta es la palabra de Dios. Amén. Hola chicos, el libro de los Hechos no ha dejado de sorprendernos desde que comenzamos a estudiarlo. Si recuerdan, comenzamos con la extraordinaria historia de la ascensión de Jesús, después de haber resucitado de entre los muertos.
Continuamos con la venida del Espíritu Santo de Dios sobre los 12 apóstoles, que los llenó de valor y de amor para compartir la revelación de Cristo y lo que Él vino a hacer a la tierra. Después de esto, la predicación de aquella noticia se comenzó a esparcir en Jerusalén, hasta llegar a incomodar a las autoridades del templo y comenzar a encarcelar, perseguir y hasta matar a los seguidores de Jesús, como es el caso de Esteban. Este asesinato hizo que los seguidores de Jesús huyeran a las ciudades vecinas de Jerusalén, llegando hasta Samaria, Antioquía, Fenicia y Chipre. Sin embargo, ellos predicaban solamente a los que, como ellos, también eran judíos. Por eso fue algo extraordinario cuando Pedro y Cornelio tuvieron aquel encuentro en la casa de Cornelio, y él y los que estaban reunidos recibieron igualmente al Espíritu Santo, y fue esa la lección que vimos el domingo pasado. Muy interesante este libro de Hechos, ¿no es cierto? Bueno, la historia de hoy se titula El primer viaje misionero de Pablo y comienza en la iglesia de Antioquía, a la que asistían judíos y no judíos. Esta iglesia, como ya lo dijimos, fue fundada por los seguidores de Jesús que huyeron de Jerusalén. Como Antioquía era un puerto, a esta ciudad llegaron de Chipre seguidores de Jesús que no eran judíos y que se unieron a la iglesia de Antioquía. Por eso, a esta comunidad de seguidores de Jesús se les llamó cristianos, por ser una comunidad de hijos de Dios unidos por un mismo espíritu, aunque no fuera del mismo lugar. Fue también a esta iglesia a la que llegó Pablo, el que antes se llamaba Saulo, para desarrollar su ministerio. De modo que esta iglesia de judíos y gentiles llegó a ser un centro importante para la expansión del evangelio en los tiempos de Pablo y Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros como Manaén, Níger y Lucio de Cirene, que junto con Bernabé y Pablo estaban al cuidado de la iglesia. Un día en el que ellos adoraban y oraban a Dios, les dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Y fue así que después de terminar de orar y ayunar, Bernabé y Pablo fueron animados y despedidos para cumplir con la tarea que les dio Dios. Esta tarea no era otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios que le había dado a Ananías, cuando le pidió que fuera a ver a Pablo y le dijo: porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Esta palabra de Dios a Ananías se estaría cumpliendo al pedir el Espíritu Santo que apartara a Bernabé y a Pablo para la obra que los había llamado, que era predicar acerca de Jesucristo a los gentiles. La Biblia dice que Bernabé y Pablo salieron de Antioquía y llegaron a la región llamada Seleucia. De ahí tomaron un barco para llegar a Chipre. En Chipre llegaron al puerto que se llama Salamina y buscaron las sinagogas judías para predicar el evangelio de Jesucristo. Bernabé y Pablo visitaban las sinagogas porque ambos eran de nacionalidad judía y sabían que les permitirían predicar, y algo importante era que Bernabé había nacido en esta isla y sería un rostro conocido entre los judíos. Después decidieron cruzar la isla caminando para llegar a Pafos. Al llegar a Pafos, Bernabé y Pablo encontraron resistencia a la proclamación del evangelio por parte de un falso profeta judío de nombre Bar Jesús. Esta persona tenía influencia sobre el procónsul de Pafos, que en otras palabras era el gobernador de aquella ciudad. Bar Jesús, al no querer perder su posición de influencia frente al gobernador,
comenzó a tratar de evitar que el gobernador escuchara la palabra de Dios. Este gobernador de Pafos se llamaba Sergio Paulo, el cual dice la Biblia que era un hombre inteligente y tenía intenciones de escuchar el mensaje que traía Pablo y Bernabé. Sin embargo, Bar Jesús intentaba por todos los medios impedir que Sergio Paulo escuchara la palabra de Dios, así como apartarlo de la fe. Entonces, Pablo fijó los ojos en Bar Jesús y le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Por tanto, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo». Y algo extraordinario pasó. Inmediatamente cayó oscuridad y quedó ciego Bar Jesús, y buscaba quien lo tomara de la mano para que lo dirigiera. Después de esta demostración extraordinaria del poder de Dios a través de Pablo, el gobernador de Pafos, Sergio Paulo, creyó en Jesucristo maravillado de esto y se envolvió en un seguidor de Jesucristo. Entonces, ahora, ¿qué podemos aprender de este primer viaje misionero de Pablo? Bueno, en primer lugar, que Dios cumple su palabra prometida. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Ananías que Pablo sería un instrumento útil? Bueno, pues en este episodio se estaba llevando a cabo la predicación a Sergio Paulo, quien era un gentil, así como alguien que ocupaba un puesto importante. Era un gobernador. De esta manera, podemos aprender que Dios nos da a nosotros la misión de predicar su palabra, no solo a judíos y a gentiles, o a gente importante, sino a toda persona que no conozca de Cristo, de su palabra y de su amor. En segundo lugar, no oponernos a compartir el mensaje de Cristo a los demás. En esta lección, esto lo hizo Bar Jesús, lo cual nos hace a nosotros reflexionar que no sigamos los caminos de Bar Jesús, que dice la Biblia que eran de mentira, maldad y enemigo de la justicia, lo cual no agrada a Dios. De modo que decir la verdad, hacer justicia y hacer el bien es lo que debe caracterizar a los seguidores de Jesús. Finalmente, en tercer lugar, podemos ver reflejado el amor de Dios por Sergio Paulo. Es interesante que en esta primera parada del primer viaje de Bernabé y Pablo, Dios los haya enviado a atravesar una isla, con el propósito de que Sergio Paulo conociera de la fe en Cristo. Nosotros, como sus hijos amados, estamos llamados a reflejar su amor a otros como la característica más importante de sus hijos. Y esto se hace compartiendo a los demás de Cristo, así como Bernabé y Pablo lo hicieron. Oremos. Dios, gracias por ser maravillosamente bueno y amarnos tanto. Tú enviaste a Pablo y a Bernabé a predicar tu palabra, y gracias a esa misión que ellos comenzaron hace mucho tiempo, hoy nosotros también tenemos el privilegio de conocer tu bondad y amor. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, repitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
chicos. El día de hoy Walter nos predicó sobre 3 cosas muy importantes. La primera que aprendimos el día de hoy fue cómo Dios cumple sus promesas. Lo vimos con la vida de Pablo, cómo Dios les había prometido predicarle a los gentiles a otro pueblo y esto se cumplió en la predicación de hoy. Y aprendimos otras 2 cosas muy importantes, ¿verdad, Walter? Sí, la segunda es lo que no tenemos que hacer. Es decir, lo vemos con Bar Jesús. Bar Jesús se opuso a la predicación de la palabra de Dios de salvación y eso es lo que nosotros no debemos hacer. La tercera es el amor de Dios por Sergio Paulo, al mandar a Pablo y a Bernabé a este viaje misionero y mostrarle su amor a Sergio Pablo y mostrarle su salvación. Son 3 cosas entonces que nosotros podemos aprender de esta lección. Así que entonces vamos a recordar esas 3 cosas para la semana que viene y si ustedes quieren pueden llevar unas anotaciones sobre los viajes de Pablo. El día de hoy vimos el primer viaje de Pablo y también enseguida les dejamos las imágenes que nos mandaron Kevin y Ramón sobre el reto que cumplieron esta semana, sobre la lectura de Hechos 13. Así que muchas felicidades, nos vemos, hasta la próxima. Down to Emanayo. And I know